Este es el primer video donde vamos a discutir las hazañas de un emperador específico, y qué mejor manera de empezar que con uno de los peores emperadores romanos de todos los tiempos, Flavio Honorio. Pero ¿por qué Honorio fue un emperador tan malo? ¿Y qué hizo exactamente que fue tan extremadamente desastroso para el Imperio Romano? Bueno, queridos amigos de la historia romana tardía, descubrámoslo juntos. Si le preguntaras a alguien quién fue el peor emperador romano, es bastante probable que obtengas respuestas como Calígula, Nerón Cómodo o Caracalla. Y en efecto, estos fueron realmente malos emperadores romanos que cada uno a su manera hizo mucho daño al Imperio Romano o a la institución del emperador romano. Pero hay un emperador romano en particular que merece atención extra respecto a su incapacidad y a veces pura estupidez, ya que serían sus actos o más a menudo su inacción, los que llevarían a la caída del Imperio Romano de Occidente. Flavio Honorio era el hijo del emperador Teodosio, a quien ya hemos mencionado varias veces. Fue el mismo Teodosio quien hizo del cristianismo la religión oficial del Estado del Imperio Romano, y quien cerró los antiguos templos romanos, y persiguió y acosó a los adoradores paganos con leyes draconianas. Bajo la vigilancia de este emperador, muchos de los grandes templos de la antigüedad fueron destruidos, por ejemplo en Alejandría, donde los fanáticos cristianos asaltarían el Serapión en 391 después de Cristo y destruirían muchas hermosas obras de la antigüedad, un hecho regular especialmente en las partes orientales del imperio, y Teodosio no solo no hizo nada contra esto, sino que a través de sus leyes antipaganas, incluso lo acogió. El mismo Teodosio luego marchó contra el usurpador romano occidental Eugenio y lo derrotó en 394 en la batalla del río Frígido, donde en el último video hablamos especialmente sobre las consecuencias catastróficas de esta batalla. Y este Teodosio tuvo un hijo que resultaría ser aún más desastroso para el imperio que él. Flavio Honorio nació en 384 después de Cristo. Y ya fue hecho coemperador por su padre cuando era un niño de 9 años en 393. Después de la batalla del río Frígido fue instalado como el emperador romano occidental, mientras que su también bastante joven hermano Arcadio gobernaría el este. Teodosio ya murió en 395 dejando solo a sus 2 hijos como emperadores infantiles de Roma. Es comprensible que Teodosio quisiera establecer una dinastía familiar teodosiana que gobernara sobre el imperio, pero tener a niños gobernando el imperio más poderoso del mundo de esa época podría no haber sido la mejor idea. Por supuesto, inmediatamente después de la muerte de su padre, Honorio y Arcadio dividieron el imperio en una mitad oriental y una occidental, algo que llevaría a grandes problemas más adelante, ya que estos 2 imperios no siempre actuarían en el mejor interés del otro. La división del imperio es, de hecho para mí, un factor contribuyente importante para su caída. Afortunadamente para el imperio occidental, Flavio Estilicón, el muy capaz Magister Militum del oeste, actuó como mentor de Honorio y fue básicamente el gobernante efectivo del imperio occidental desde 395, hasta su muerte en 408 después de Cristo. Estilicón hizo uso de lo que era posible en ese tiempo y defendió múltiples veces el imperio occidental contra los invasores germánicos con un éxito asombroso. Derrotó a los invasores góticos en Italia bajo su rey Alarico en 402 después de Cristo, luego derrotó a otro ejército gótico bajo Radagaiso en 405 después de Cristo, y también a un ejército vándalo en el mismo año. Y luego a los godos otra vez en 406 después de Cristo, salvando efectivamente a Italia y a la ciudad de Roma de un desastre completo. Es en este momento cuando habríamos visto uno de los últimos triunfos romanos celebrados para un emperador romano en Roma. En el 403 después de Cristo, Estilicho y Honorio entrarían a Roma con gran alboroto. El poeta Claudio Claudiano dio un gran panegírico para Estilicho, y se erigió una estatua en su honor en la forma de Trajano. Aquí podríamos presenciar los últimos juegos gladiatoriales, oficialmente registrados en el Amphitheatrum Flavium, comúnmente conocido como el Coliseo.
Sin embargo, se piensa que continuaron de manera no oficial durante algunas décadas más, ya que Valentiniano III tendría que prohibirlos nuevamente en 438. Honorio también elevó las paredes de Aureliano unos metros en 403, que fue el último proyecto de construcción secular en la Roma imperial, pero no resultaría demasiado útil 7 años después. Honorio se quedó en el palacio de los Césares en el Monte Palatino durante unos meses antes de regresar a la más segura Rávena, como si presagiara el destino de la ciudad eterna. Estos fueron los últimos años de gloria de la ciudad de Roma, donde pudimos verla por última vez en una luz esplendorosa y donde los templos y todos los edificios aún estaban gloriosos e intactos. Solo 7 años después, la cadena de desastres para la ciudad ya comenzaría, como veremos, debido a las acciones de Honorio, que iniciarían su largo y lento declive. Mientras tanto, las fuerzas de Stilicho estaban estiradas al límite y no podía lograr resolver todos los problemas del imperio. Fue así que una gran banda de tribus germánicas logró cruzar el Rin a finales de diciembre del 406 después de Cristo, sobre lo cual hablamos en el último video. Esto ya se percibía como una mancha en la carrera de Stilicho, que por lo demás era bastante impecable. Pero ahora, según algunas fuentes, Stilicho estaba preparando al ejército romano occidental para una operación conjunta con Alaric contra el Imperio Romano Oriental, con el fin de obtener la parte oriental de Ilírico para el Imperio Romano Occidental, porque esta provincia era un fuerte terreno de reclutamiento para nuevas tropas, y Stilicho tenía una necesidad desesperada de nuevos reclutas. Esto fue visto por el Senado de Roma como Stilicho, queriendo hacer tratos comunes con Alaric, el enemigo de Roma. Pero la rebelión y retirada de Constantino III de Reino Unido, de la cual también hablamos en el último video, hizo imposible que Stilicho siguiera adelante con esta operación. Como consecuencia, Alarico se rebeló y exigió oro, amenazando con invadir Italia. Stilicho instó al Senado de Roma a ceder a estas demandas, lo cual también fue visto de manera muy desfavorable. Luego hubo rumores adicionales de que había planeado asesinar al Magister Militum del Imperio Romano de Oriente Rufino. ¿Cuántos de estos rumores eran verdaderos o no, no lo sabemos? Pero lo que sí sabemos con un alto grado de certeza es que Hunurius los creía. Y por favor, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro sobre todo lo relacionado con el Imperio Romano tardío. ¿Por qué cayó? ¿Cómo cayó? ¿Y qué habrías visto en aquel entonces como testigo presencial? Y ahora incluso puedes apoyar nuestro trabajo en Patreon o convirtiéndote en miembro de YouTube para que podamos seguir durante muchos años haciendo muchos videos sobre el Imperio Romano tardío. El ministro Olimpio había logrado ganarse la confianza de Honorius, y se piensa que él mismo y algunos otros miembros de alto rango del Palacio Imperial en Rávena estaban planeando el derrocamiento de Stilicho. Stilicho estaba en Estambul después de la muerte de Arcadio para mejorar las relaciones entre los imperios del este y del oeste y para ayudar en la transición al reinado de Teodosio II. Debería mencionarse brevemente aquí que Arcadio era tan incapaz como su hermano, y es muy probable que también haga un video criticándolo, ya que sería injusto solo criticar a Honorius. Así que mientras Stilicho estaba en Estambul Olimpio, logró convencer a Honorius de que Stilicho planeaba asesinar a Teodosio II y poner a su propio hijo Eucario en el trono del Este. El débil e inseguro Honorius creyó estos rumores y a la vuelta de Stilicho a Rávena hizo arrestar y ejecutar al Magister Militum el 22 de agosto del 408 después de Cristo. Así cayó el gran protector de Roma. Examinaremos a Stilicho en un video separado. Aunque efectivamente tuvo mucho éxito protegiendo Italia, también debe notarse que cometió dos grandes errores. Primero, no derrotar de manera decisiva a Alaric y sus visigodos de una vez por todas, incluso queriendo arrebatar Ilírico del Este con la ayuda de Alaric. Y segundo, no haber detenido la invasión de Galia después del 406 después de Cristo, o al menos haber intentado defender Galia, lo cual todavía podría haber sido posible si hubiera actuado rápido. Pero en cambio, eligió descuidar completamente a Galia y preparó a sus tropas para esta operación conjunta con Alaric,
con el fin de ganar Ilírico para el Imperio Romano Occidental. Si Estilicho no hubiera tomado estas decisiones, es muy probable que no hubiera caído en desgracia, y la historia del Imperio Romano Occidental podría haber sido completamente diferente. Pero mientras podemos al menos en parte entender el razonamiento de Honorio, ahora brillaría la verdadera estupidez y maldad de este emperador. No solo hizo matar a Estilicho, sino que también hizo matar a su hijo Eucaristos y a todos los aliados de Estilicho, matando a individuos clave y ordenando la confiscación de la propiedad de cualquiera que hubiera ocupado algún cargo mientras Estilicho estaba al mando. Cabe mencionar que todo este tiempo, Honorio había estado casado con Temantia, una hija de Estilicho. Ella ciertamente debió haber estado bastante descontenta con estos eventos. Al menos no la asesinó. Sin embargo, otros no tuvieron tanta suerte, ya que Honorio ordenó que también se masacrara a las familias de las tropas Foederati de Estilicho. Esto fue un verdadero pogromo contra los miembros de la familia de las tropas Foederati germánicas de Estilicho, especialmente en Roma, lo que provocó que desertaran en gran número a Alarico y sus visigodos. Así, con esta mala y estúpida acción, Honorio había hecho a los visigodos aún más fuertes. Al escuchar que Roma había quedado despojada de su gran protector, Alarico regresó a Italia en octubre del 408 después de Cristo para reclamar más oro y tierras en las que establecerse, como foederati del imperio, lo cual Estilicho le había prometido. Y allí estaba ahora, solo 5 años después del triunfo en Roma del 403 después de Cristo. La ciudad eterna estaba ahora de repente bajo asedio por Alaric. ¿Cuánto puede cambiar en solo 5 años? La hambruna estalló en la ciudad. A medida que la situación empeoraba, el Senado decidió comprar a Alaric con 5.000 libras de oro y 30.000 libras de plata. Después de eso, la ciudad sería asediada 2 veces más por Alaric. Y aquí veríamos por primera vez la práctica común posterior de que un emperador romano sea proclamado por invasores germánicos. Priscus Attalus fue hecho contraemperador de Honorio por Alaric, obligando al Senado de Roma a aceptar a este nuevo emperador, amenazando con saquear la ciudad si no lo hacían. A su vez, Attalus prometió renovar el tratado de Estilicho para dar a los visigodos tierras en Italia y convertirlos en foederati. Mientras tanto, Honorio estaba ocioso en su fortificada Rávena, que era mucho más segura que Roma, estando rodeada de marismas al oeste y mar al este. Pero en lugar de montar un ejército y atacar a Alaric, Honorio permanecía inactivo en Rávena, y si tomaba algunas decisiones, a menudo resultaban ser las equivocadas. Muchas cosas locas sucedieron en esos 2 años entre 408 y 410, pero necesitaremos un video completo para eso. Pero lo que se puede decir es esto: debido a la inacción y las decisiones equivocadas de Honorio, Roma fue saqueada en agosto de 410 por Alarico y sus visigodos, lo que enviaría ondas de choque a través del imperio y asestaría un golpe devastador a la moral romana. La ciudad no había sido saqueada en 800 años, y para muchos contemporáneos se veía como el fin del mundo, el fin de los tiempos. Tal carácter apocalíptico tuvo este evento. Roma ahora comenzaría su largo y brutal declive, que la convertiría de la ciudad más hermosa del mundo a un pequeño núcleo habitado rodeado de un campo de ruinas en cuestión de solo unos pocos cientos de años. Hablé extensamente sobre el estado de Roma en esos tiempos en estos videos aquí. En cuanto a cómo Honorio reaccionó al saqueo de Roma, el historiador romano oriental Procopio de Cesarea tiene una bonita, aunque algo exagerada, historia sobre ese evento. Podemos leer en la obra de Procopio La Guerra Vandálica. En ese momento, dicen que el emperador Honorio en Rávena recibió el mensaje de uno de los eunucos, evidentemente un cuidador de lo insignificante, que Roma había perecido. Y gritó y dijo: «Y sin embargo acaba de comer de mis manos», porque tenía una gallina muy grande, llamada Roma. Y el eunuco, comprendiendo sus palabras, dijo que era la ciudad de Roma la que había perecido a manos de Alaric. Y el emperador, con un suspiro de alivio, respondió rápidamente: «Pero pensé que mi gallina Roma había perecido». Tan grande, dicen, era la locura con la que estaba poseído este emperador. Aunque es bastante probable que esta historia sea inventada,
o tal vez solo tenga un grano de verdad, sirve para mostrar lo que la gente pensaba de la locura de Honorio y su ineptitud como gobernante. Pero la situación en otros lugares no parecía mucho mejor. Dijimos antes que un gran número de tribus germánicas habían invadido Galia en el 406 después de Cristo. Arrasaron muchas ciudades en Galia y se trasladaron más al sur hacia Hispania, después del 409. Reino Unido fue abandonada cuando Constantino III retiró todas las tropas romanas de allí alrededor del 408, después de Cristo, quedando completamente a su suerte y descendiendo rápidamente a la Edad Oscura en los siguientes 100 años. Mientras tanto, otros dos usurpadores se levantaban contra la autoridad imperial, uno llamado Gerontio y otro llamado Máximo en Hispania, y podría haber sido mucho antes que el Imperio Romano de Occidente podría haber caído si Honorio no hubiera tenido la suerte de encontrar un nuevo y muy capaz Magister Militum en la forma de Constantio III. Constantio logró derrotar a los tres usurpadores, pero por supuesto, en lugar de luchar contra los bárbaros, los romanos se mataron entre sí por miles, debilitando enormemente el ya debilitado ejército romano, lo cual se hizo por órdenes de Honorio. En 414, Constantio atacó a Ataulfo, el hermano del ahora muerto Alarico, quien había proclamado a Prisco Atalo emperador de nuevo. Constantio condujo a Ataulfo a Hispania y Atalo, habiendo perdido nuevamente el apoyo visigodo, fue capturado y depuesto una vez más. En el año 417 después de Cristo, el año del 11º consulado de Honorio y el segundo de Constantio, el emperador entró en Roma en el último triunfo jamás registrado en Roma, con Attalus en las ruedas de su carro. Debe haber sido una vista lamentable. Este último triunfo de un emperador romano en la ciudad de Roma, 7 años después de que la ciudad fue brutalmente saqueada. La población ya más empobrecida, algunos edificios dañados, y este emperador incapaz conduciendo a través de la ciudad humillada en un carro, fingiendo ser el salvador de Roma, cuando fue él quien permitió que la ciudad fuera saqueada. Honorio entonces desterró a Attalus a la isla de Lipara. Mientras tanto, los francos avanzaban en el noreste de Francia y establecían un gobierno firme allí, mientras que un tratado firmado en 418 después de Cristo concedía a los visigodos el suroeste de Francia, la antigua Francia Aquitania. Por lo tanto, se puede decir que aunque Constantius logró derrotar a los visigodos bajo Ataulfo, no logró expulsar a estos invasores germánicos del imperio nuevamente. El ejército romano estaba demasiado deteriorado para entonces, y las constantes guerras civiles contra los usurpadores empeoraron mucho esa situación. Entonces, en 417 Constantius se casó con Galla Placidia, la hermana de Honorio. En 421, Honorio elevó a Constantius al rango de coemperador. Sin embargo, cuando se envió el anuncio de su ascenso a Estambul, Teodosio II se negó a reconocerlo. Constantius, enfurecido, comenzó los preparativos para un conflicto militar con el Imperio Oriental, pero antes de que pudiera comenzarlo, murió a principios de 422. Así, Constantius, quien podría haber sido un emperador muy capaz del Imperio Romano Occidental, murió demasiado pronto. En sus últimos años, se informa que Honorio desarrolló una atracción física hacia su media hermana Galla Placidia, y para escapar de sus indeseables atenciones, Galla Placidia y sus hijos, el futuro emperador Valentiniano III y su hermana Honoria huyeron a Estambul, pero Honorio enfermó en 423 y murió ese año. Su reinado fue inusualmente largo para esa época, 28 años, y también era bastante inusual que un emperador de esos tiempos no muriera de una muerte violenta. Bajo su largo reinado, el Imperio Romano pasó de esto a esto. Reino Unido se perdió, Francia e Hispania fueron invadidas, y se formaron reinos germánicos casi independientes en el territorio del Imperio Romano Occidental. Roma había sido saqueada, y ni siquiera quiero empezar a hablar de sus políticas antipaganas. Ya hablé extensamente de ellos en este video aquí. Fue así durante sus años más decisivos, de 395 a 423, que un gobernante extremadamente débil e incapaz
fue el emperador del Imperio Romano Occidental. Si hubiera habido un hombre del calibre de Aureliano o Mayoriano en el trono occidental durante estos años, es bastante posible que el Imperio Occidental podría haber sobrevivido a esta crisis. Pero en cambio, el imperio obtuvo al débil e incapaz Honorio, y bajo su gobierno comenzó su desmoronamiento, de modo que los emperadores posteriores tendrían muchas dificultades para deshacer el daño que se había hecho durante su reinado, tanto que en algún momento se había vuelto casi imposible salvar el Imperium. Tuvimos comandantes capaces como Aecio intentando lo mejor, o emperadores héroes como Mayoriano, pero el imperio había sido tan dañado en el gobierno de Honorio que restaurarlo se había convertido en un desafío extremadamente difícil, y habría requerido un grado extremo de suerte para lograrlo. Suerte que los Magister Militums o emperadores posteriores que intentaron restaurar el imperio simplemente no tenían. Constantius III podría haber estabilizado el imperio occidental, pero murió demasiado temprano en 422, y ya 3 años después, Valentiniano III, hijo de Galla Placidia, nieto de Teodosio, se convertiría nuevamente en emperador romano occidental siendo un niño, y demostraría ser tan incapaz y débil como los hijos de Teodosio antes que él, continuando esta línea débil de emperadores. Hablaremos de Valentiniano III en otro video, pero su reinado también fue muy largo e hizo muchos errores bastante a la par con los de Honorio. Así, en el momento más decisivo e importante del Imperio Romano Occidental, tuvo gobernantes muy débiles en la forma de Honorio y Valentiniano III, pero fue especialmente durante el reinado donde el Imperio Occidental comenzó su lenta espiral de muerte de 80 años. Fueron sus acciones, o a veces la falta de ellas, el asesinato de Stilicho, el pogromo contra las familias de los Foederati de Stilicho, lo que hizo a los visigodos aún más fuertes, la inacción con los asedios y eventual saqueo de Roma, y su enfoque en derrotar a los usurpadores, en lugar de derrotar a los bárbaros en Francia, lo que resultaría ser la sentencia de muerte para el Imperio Romano Occidental. Honorio ha ganado con razón el título de uno de los peores emperadores en la historia del Imperio Romano. Sin embargo, también debería agregar algunas palabras redentoras para Honorio. Después de todo, era solo un niño cuando se convirtió en emperador, y no todos están capacitados para ser un emperador. Desde temprano fue influenciado por otros, y es bastante probable que muchos de sus poderosos ministros, como Olimpio, lo manipularan, y él, al no ser fuerte de voluntad como un Aureliano o un Manchuria, se dejó gobernar por otros. Después de todo, fue Olimpio quien estuvo detrás del complot de asesinato de Stilicho, y posiblemente también detrás de los pogromos. Así es como también podemos tener lástima de Honorio, porque tal vez nunca quiso ser emperador, sino que simplemente nació en esta posición en el peor momento posible, y quién sabe cómo nos hubiera ido si hubiéramos nacido como un niño en esto. Posición extremadamente difícil en la que se encontraba. Ciertamente no querría intercambiar con él. Realmente tuvo mala suerte de ser emperador en este peor momento posible para el Imperio Romano, y simplemente no estaba hecho para ser emperador. Así que tal vez, en lugar de estar enojados, deberíamos sentir lástima por él. Gracias por ver este video, queridos espectadores, y un gran agradecimiento especialmente a nuestros queridos seguidores en Patreon y a nuestros seguidores a través de la membresía de YouTube. Ustedes son increíbles, y todo el equipo de Mayoriano está súper agradecido por su apoyo. Me gusta pensar que el propio Mayorian estaría orgulloso. Y si aún no apoyas este canal a través de Patreon, por favor considera hacerlo, ya que esto nos permitirá hacer mejores animaciones y dibujos personalizados para este canal. Incluso puedes unirte ahora directamente en YouTube. Tanto Patreon como la membresía de YouTube te darán muchos beneficios, como acceso exclusivo a nuestro servidor de Discord, y para rangos más altos, incluso sugerir temas o participar en transmisiones en vivo exclusivas. Y este video se ve mejor en conjunto con el video anterior, en el que hablamos en detalle sobre el cruce del Rin en 406 después de Cristo a tu derecha. O si quieres aprender más sobre cómo colapsaron las fronteras romanas al norte de los Alpes, puedes ver el otro video a la derecha.
Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana y a todos los que están, como yo, absolutamente obsesionados con el Imperio Romano tardío. Gracias amigos del Imperio Romano y adiós.